Y te voy a contar un poco de lo vivido hoy aquí en el cuarto congreso, y es que en 5 diferentes salas nos basamos en el aprendizaje activo basado en proyectos. Aprendimos de expertos acerca de mentalidad, también de gestión de emociones, de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no quiero ser yo la que le cuente, sino cada uno de ustedes que vieron esta experiencia nos van a contar qué aprendieron y qué vivieron en este cuarto congreso. Buenos días, mi nombre es Mayra Orozco, vengo de la empresa Ciclo Colombia SAS. La experiencia ha sido para mí fabulosa, ha sido una experiencia de aprendizaje, porque a pesar de que en la empresa todo está muy bien implementado, de todo esto hemos aprendido mucho, a qué mejoras debemos de tener, cómo debemos de aprender a ser líderes, ¿sí? Ante todo, la diferencia entre jefe y líder, y que es muy importante. Y seguir adelante con todos estos tips, con todos estos conocimientos que hemos adquirido hoy para mejorar en nuestras empresas. Y por aquí me encuentro con una mujer maravillosa. Cuéntanos cómo te llamas. Hola, mi nombre es Safari Alzate Acosta. Soy psicóloga y vengo en nombre de la Alcaldía de Manizales. Bueno, hemos pasado por 3 salones maravillosos, pero este es salón número 2, donde hacemos un ejercicio de expresión de emociones, me parece genial porque es donde podemos tener la capacidad de entender que es desde nosotros mismos donde podemos construir el entorno, construir la cultura, pero a partir de nuestras actitudes. Nos hemos divertido tratando de personificar tanto emociones como la ira, como la rabia, pero también como la alegría, la empatía y cómo podemos contagiarnos a partir de esa expresión positiva de energía. Mi nombre es Felipe Calderón, soy el director de la Clínica Vita de La Dorada Caldas, clínica de mediana complejidad. Para mí la ARL positiva es una familia y me siento que la clínica es parte de la familia, me siento acogido por la familia positiva. Siento que mis empleados, cuando los traigo a estos congresos, aprenden y llevan consigo mucha información que les sirve tanto a la institución como al resto de sus compañeros. Hoy en el cuarto congreso me siento satisfecho del cambio que realizaron, y realizar eso en una dinámica más individualizada y más personalizada por grupos. De este momento en el que estamos, creer que la seguridad basada en valores es una metodología diferente que va a tener un mayor impacto en nuestras clínicas y en nuestras instituciones, tiene un valor de peso que nos llevamos enormemente, y me siento muy agradecido de verdad, y creo que mis compañeros también lo están. Y estas fueron algunas de las experiencias y aprendizajes de este grandioso día. Por eso te invitamos a que no te pierdas los próximos congresos, que hagamos de la educación esa base sólida, que sigamos impactando, porque el futuro es humano. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento, y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con la temática sesión 7, Gestión del Riesgo en Grandes Superficies, Estrategias para Centros Comerciales y Propiedades Horizontales. Es un gusto presentar a nuestro experto, doctor Santiago Aristizábal, administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión del riesgo y desarrollo, con estudios en ordenamiento territorial y respuesta ante emergencias y desastres. Empresario, conferencista, miembro de junta directiva en diferentes organizaciones. Por más de 19 años se ha desempeñado como asesor y gerente general en la empresa Emergencias, Seguridad y Soporte SAS. Doctor Santiago, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Hola Sandra, buenos días. Buenos días a todos. Hoy amaneciendo en Bogotá con un poco de frío, pero bueno, todo muy bien afortunadamente, como siempre. Un honor poder compartir este espacio con ustedes. Esperamos que esta sesión sea de su agrado. Esta es la última sesión de la ruta que se planteó durante este año. Y así, pues con esta temática número 7, pues finalizamos por este año. Esperamos contar con la participación de todos ustedes, al igual
que este año para las temáticas del siguiente año que ya les estamos preparando. Sandra, vamos a continuar con la evaluación, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor Santiago. Antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Comenzamos con la primera pregunta. El plan de gestión del riesgo y emergencias y desastres integra A, prevención y respuesta, B, solo emergencias, C, solo brigadas. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. El plan de gestión del riesgo y emergencias y desastres integra A, prevención y respuesta, 100%, B, solo emergencias, 0%, C, solo brigadas, 0%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El enfoque multiamenaza aborda A, un solo riesgo, B, varios riesgos, C, riesgos laborales. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. El enfoque multiamenaza aborda A, un solo riesgo, 0%, B, varios riesgos, 93%, C, riesgos laborales, 7%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres coordina A, simulacros y planes, B, auditorías internas, C, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres coordina A, simulacros y planes, 92%, B, auditorías internas, 0%, C, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, 8%. Doctor Santiago, damos paso a su intervención en esta sesión educativa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por participar en la primera encuesta. Vamos a resolver estas 3 preguntas a lo largo de la conferencia. Sin embargo, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat de la conferencia y con mucho gusto las vamos resolviendo a medida que vamos avanzando en la conferencia. Entonces, vamos a iniciar principalmente entendiendo que un centro comercial, un conjunto residencial, una empresa, no son solo edificios, no es solamente una infraestructura que está construida, son ecosistemas vivos donde suceden múltiples cosas. Entre ellos, pues, temas económicos, ventas, también visitantes, también flujo de personas, picos de personas en diferentes momentos del día. Y cada uno tiene su propio ritmo, su gente y sus rutinas, y también sus riesgos, igualmente. Vamos a ver cómo se gestiona la seguridad en estos escenarios, qué herramientas también hacen posible la totalidad de la gestión dentro de estos centros comerciales o grandes superficies, y sobre todo cómo la prevención se convierte en una tarea compartida entre todos los que habitan en este complejo inicialmente. Como contenido vamos a tener 4 puntos fundamentales. Inicialmente vamos a tener el contexto normativo de la evolución de la gestión de riesgo en Colombia. Posteriormente vamos a pasar un poco acerca de la estructura y herramientas para la gestión de riesgo en grandes superficies. Y también vamos a ver la gestión multiamenaza y los análisis de escenarios complejos. También vamos a ver la preparación, comunicación y algo de cultura de la prevención inicialmente. Vamos a tener 3 objetivos principales. Vamos a analizar las particularidades de la gestión de riesgo en emergencias. Creo que está llegando un mensaje. Ya, ahorita reviso el chat. Vamos a presentar las herramientas claves del plan también y vamos a promover un enfoque multiamenaza igualmente. Entonces, dando inicio a la temática, pues vamos a ver que nosotros tenemos varios escenarios en donde tenemos principalmente, pues tenemos una empresa privada, tenemos propiedades horizontales, también tenemos grandes superficies y principalmente todo esto hace la gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Entonces,
nosotros tenemos, como ya lo hemos venido hablando hace un tiempo, la Ley 1523 del 2017, tenemos, del 2012, también tenemos el Decreto 2157 del 2017, y todos ellos han abordado en cierta medida el cómo lograr intentar integrar varias empresas, varias organizaciones dentro de una sola sombrilla. Y es así como mientras en las empresas se gestiona su riesgo operativo, ya que es una empresa sola, en los centros comerciales y en los conjuntos residenciales se gestiona el riesgo de la comunidad. Como veníamos hablando inicialmente, pues son varias personas las que integran ahí, tenemos personas externas, personas internas, y difiere un poco de la naturaleza de las empresas privadas tradicionales, en donde es solamente un solo edificio, un solo NIT, por así decirlo, y también tenemos una sola directriz frente a cómo atenderlo. Aquí en las propiedades horizontales y grandes superficies, pues tenemos múltiples personas que interactúan. Y es así como en un centro comercial, en una gran superficie, es probable que tengamos múltiples empresas, múltiples NITs, como lo hemos hablado anteriormente, y múltiples responsables también. Esto hace que también seguramente vamos a tener diferentes lineamientos, ya sea corporativos, por ejemplo, si tenemos algunas empresas que hacen parte de una multinacional, pues tienen unos lineamientos diferentes tal vez a la otra empresa que no es multinacional. Y es así como toca empezar a combinar todas estas variables para poder identificar de qué forma se realiza la gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Inicialmente, como se ha venido hablando y lo vamos a hablar un poquito más adelante en la presentación, pues toda esta fase de conocimiento de riesgo también incluye la posibilidad de identificar cuáles son los lineamientos corporativos de las compañías o de las sedes o las sucursales que se encuentran dentro de esta gran superficie. Y es así como que mientras las empresas gestionan su riesgo operativo, los centros comerciales y los puntos residenciales gestionan el riesgo en una comunidad en general. Y vamos a hablar un poco otra vez de la Ley 1523 del 2012. Recuerden que tenemos un marco de acción de Sendai, que tenemos un marco para la reducción de riesgo firmado desde el 2015 al 2030. Nosotros, como país firmante de este convenio, pues nos comprometemos a hacer estrategias para la reducción de riesgo de emergencias y desastres. También tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible en el 2015, Rio+20. También tenemos muchas normas ISO, también en general, que también acogen a varias compañías de nuestro país. Tenemos también el marco normativo del Parlamento Andino, en donde hay un marco para la gestión de riesgo de desastres, y tenemos todo lo que nos indica ya nuestro país con respecto a la Ley 1523, el Decreto 2157, el Decreto 1072, Resolución 0312, y también los consejos municipales de gestión de riesgo que nosotros podamos llegar a tener. Entonces, este es el marco normativo en el cual vamos a empezar a fluir dependiendo del tipo de empresa que nosotros tengamos actualmente. Muy bien, entonces recordemos nuevamente que tenemos tres objetivos principales: conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo de la emergencia o del desastre. Son tres pilares fundamentales que se van a desarrollar también al interior de una gran superficie o de un centro comercial, y la idea es que en cada uno de estos componentes pues sea muy personalizada la realidad de este tipo de infraestructura. Y también tenemos una estructura organizacional en nuestro país en donde tenemos los consejos municipales de gestión de riesgo, los consejos departamentales de gestión de riesgo, la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo y el Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo. Esto lo pongo acá en esta presentación, ya que dependiendo en donde tengamos ubicada esta infraestructura, podemos acogernos o necesitamos acogernos a los lineamientos, ya sean municipales, departamentales o nacionales, que impliquen un cumplimiento normativo o asesoría técnica también por parte de estas instituciones hacia la infraestructura. También tenemos varias páginas en donde podemos llegar a consultar mucha información. Recuerden que la información secundaria, la información histórica y demás se puede llegar a retomar de diferentes fuentes, principalmente en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos. Tiene mucha información. Tenemos una estrategia nacional para respuesta a emergencias, de la cual nos puede dar múltiples lineamientos para poder identificar de qué forma trabajar estos temas al interior de una gran superficie. Igualmente, tenemos unas categorías y unas herramientas para mencionar en donde cómo podemos ir desglosando en cada uno de estos puntos la implementación de la gestión de riesgo en este tipo de infraestructura. Principalmente tenemos la categoría de conocimiento de riesgo, en donde tenemos que hacer una matriz de amenazas y vulnerabilidades e identificar unos escenarios de riesgos. Como les venía diciendo, esta es la parte fundamental, este es el corazón de ese plan de gestión de riesgo que nosotros vamos a llegar a tener, y hay que identificar muy bien las amenazas. Y recuerden, lo hemos visto en otras conferencias anteriores, pero también vamos a recordarlo acá, y es que nosotros tenemos una identificación y análisis de las amenazas
y un análisis de vulnerabilidades, pero frente a cada una de las amenazas que nosotros hayamos detectado, de tal forma que se hace una revisión horizontal frente a la amenaza, la identificación de la amenaza, cuál es la vulnerabilidad, cuál es mi nivel de riesgo y de qué forma voy a gestionar renglón por renglón. Posteriormente, tenemos también la reducción de riesgo, en el cual tenemos unos planes de acción, medidas de intervención, protección financiera y demás. Recuerden pues que las pólizas para este tipo de infraestructura son supremamente importantes, no solamente para que cubran la infraestructura, sino también para que cubran a los visitantes que están flotando o deambulando por la infraestructura, por el centro comercial o por esa gran superficie. Igualmente tenemos otra fase que es el manejo de desastre, en donde tenemos varias herramientas como el sistema comando incidente, como procedimientos también de respuesta a emergencia, como plan de emergencias y contingencias. También podemos identificar unos niveles de emergencia también. Igualmente, una articulación institucional es supremamente importante, como veníamos hablando en el organigrama anterior. Tenemos los consejos municipales de gestión de riesgo, también el montaje, el puesto de mando unificado, también la integración de los operadores logísticos que tenemos al interior de ese centro comercial o esa infraestructura, y un acrónimo que nosotros llamamos PREPARAS, en donde revisamos punto por punto personal, recursos, establecimientos y demás. Y también una mejora continua en donde cada día va a tocar hacer una revisión importante de cómo se operó en el día, sucedió o no sucedió alguna emergencia y demás. Y posteriormente tenemos un plan de acción de la gestión de riesgo de nuestro plan también, bitácoras, simulacros y simulaciones frecuentes también que tengamos que ir ejecutando. Perdón, voy a ver si hay alguna pregunta. No, listo. Bien. Entonces, tenemos algunos elementos, principalmente el enfoque, inicialmente era la prevención y la respuesta laboral también. En una propiedad horizontal tenemos la autoprotección comunitaria y en una gran superficie una gestión integral del riesgo. Tenemos acá algo de marco normativo que tenemos tanto en un plan de emergencias típico como en propiedad horizontal y gran superficie. Sin embargo, la ley 1523 y el decreto 2157 es transversal para todo tipo de organización. Tenemos también un plan de emergencias y evacuación que antes lo hacíamos así en las empresas. Posteriormente pasamos a las propiedades horizontales como un plan de emergencias comunitario, podría mencionarse. Y en las grandes superficies pues tenemos el plan de gestión de riesgo, los procedimientos y los planes también. Muy bien, y es aquí donde en una gran superficie no solo debe estar preparado para responder, también debe estar diseñada para sostener la respuesta. No es una respuesta puntual, recuerden que acá los periodos de tiempo pueden ser mucho más largos, los periodos de tiempo para poder atender ese tipo de emergencia, esa respuesta se tiene que sostener un poco más en el tiempo, dependiendo de la materialización de la amenaza que llegue a suceder. Y es así como también podemos estructurar un plan conforme al decreto 2157, en donde es importantísimo hacer una diferenciación de escenarios. Un tema son las operaciones diarias que se pueden llevar dentro del complejo comercial, dentro de esta gran superficie, y otras son las actividades de aglomeración de público, como eventos especiales, espectáculos, grandes promociones, donde se espera una afluencia masiva de personas a ese complejo comercial. Es muy importante manejarlo, diferenciarlo, pero sin duda hay momentos en los cuales se van a encontrar los dos frecuentemente en la cotidianidad. Y es así como se estructura este plan de gestión de riesgo ante emergencias y desastres, con un comité, con brigadas, con sistema comando de incidentes, con planes operativos, y es una sombrilla que acoge a todos los integrantes de ese complejo comercial. Cada uno de los locales comerciales, cada uno de las empresas que se encuentren dentro de esta gran superficie, pues van a tener que integrarse dentro de un solo plan para que todo se coordine de forma armónica. Y es así como también tenemos unas metodologías de valoración del riesgo cuantitativa, en donde se hace una priorización numérica de las amenazas para poder empezar a gestionar de qué forma vamos a empezar a reducir esos riesgos basado en los recursos que se tienen y basado en una línea de tiempo establecida. Igualmente, tenemos entonces la gestión de riesgo multiamenaza, y es muy importante empezar a identificar que no solamente vamos a tener una sola amenaza, sino que probablemente vamos a tener múltiples amenazas que se desatan tal vez en un solo momento o en diferentes momentos o uno detrás de otro. Y es así como es importantísimo poder llegar a tener una identificación multiamenaza muy bien personalizada para el complejo que se esté evaluando, a la infraestructura que se está evaluando. Y este enfoque multiamenaza nos permite planear integralmente la respuesta y los recursos, favorece también la coordinación con la interinstitucionalidad, como los consejos municipales de gestión de riesgo,
como los puestos de mando unificado, como los operadores logísticos que estén ahí. Algunas de las multiamenazas que tenemos que tener en cuenta son naturales, tecnológicas, antrópicas o sociales, biológicas y sanitarias. Sin embargo, también en esas tecnológicas no solamente son amenazas de origen externo, también pueden ser de origen interno. Si tenemos alguna de las empresas o sucursales, por ejemplo, sucursales bancarias o una embajada dentro de este complejo comercial, pues es muy importante empezar a determinar cómo se puede llegar a, cómo esa sucursal, ese local, nos puede llegar a generar una amenaza al interior de nuestra copropiedad. También tenemos temas tecnológicos como fallas internas de sistemas, los cuales pueden llegar a afectar la operación. Es decir, si tenemos una falla en las bombas de agua y los baños se quedan sin agua, posiblemente vamos a tener un tema sanitario derivado por una falla que se tiene interna. De tal forma que las multiamenazas o ese enfoque multiamenaza que nos da también la Ley 1523 y el Decreto 2157 y que nos animan a pensarlo de esta forma, nos lleva a intentar identificar cuáles son los factores internos que nos pueden llegar a hacer alguna complejidad en los temas de planes de continuidad de negocio también, o esto nos puede disparar una emergencia que se puede llegar a presentar al interior del complejo comercial. Ahora bien, todo lo que sucede externamente también es supremamente importante de analizar. Y es así como el plan de gestión de riesgo ante emergencias y desastres reemplaza un poco el antiguo plan de emergencias empresarial y lo amplía de una forma en la cual tengamos muy claros esos tres pilares fundamentales: conocimiento, reducción y manejo, con un análisis estructurado de los diferentes escenarios de riesgo, con una estructura fuerte del sistema comando incidente o de organización administrativa para poder atender una emergencia, con unos planes operativos específicos para cada una de las amenazas que se llegan a detectar y una estrategia de monitoreo y control muy importante en donde la tecnología pues juega un papel fundamental para poder hacer este control, seguimiento, respuesta dentro de un complejo comercial o una gran superficie. Igualmente, las grandes superficies también tienen algunos lineamientos normativos especializados. Por ejemplo, en Bogotá tenemos una resolución especializada para los temas de botiquines y enfermería también para las grandes superficies. Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer un análisis robusto de identificación de amenazas, en donde también se le mide la probabilidad de ocurrencia, cuál es el impacto potencial que puede llegar a tener tanto para las personas, para los procesos y para la infraestructura, y frente a cada una de las amenazas se hace el análisis de las vulnerabilidades puntuales para cada una de las amenazas. Esto nos puede llegar a dar una categoría de nivel de riesgo, en donde tenemos un elemento numérico que nos va a indicar cuál tenemos que empezar a gestionar inicialmente o no, basado pues en esta evaluación que se llega a dar. Y esto nos cruzaría con otro ejemplo, que este es un modo de ejemplo en donde tenemos cuáles son las amenazas que nosotros detectamos, cuáles son los procedimientos grandes que nosotros podemos llegar a tener y cuáles son las guías tácticas que deberíamos empezar a implementar. Este es un ejemplo de alguna empresa en donde tenemos un procedimiento grande de incendio, pero ese procedimiento grande de incendio lo subdividimos en diferentes guías tácticas: un incendio estructural, un incendio eléctrico, un incendio forestal, un incendio de hidrocarburos. Entonces, cada uno de estos escenarios pues son diferentes, a pesar de que están contenidos dentro de un procedimiento grande de incendio, pero cada uno tiene sus particularidades y de esta forma podemos lograr interactuar de una forma mucho más eficiente en el momento que se llega a presentar una emergencia, un desastre. Igualmente, también se tienen ecosistemas de soluciones tecnológicas en donde las alertas tempranas y los sistemas de alertas y prevención no son solamente para municipios, departamentos o en el exterior. Hay muchas herramientas actualmente basadas en la tecnología en donde podemos tener cámaras y software para videovigilancia con inteligencia artificial que puede lograr ya a detectar también una alerta temprana de una posible persona entrando a una zona en donde no debe entrar, haciendo algo que no debe hacer, y ya esto nos puede generar unas alertas automáticas sin necesidad de que una persona esté revisando una a una las personas que van ingresando a este complejo comercial o están deambulando por esta gran superficie. Igualmente también se pueden tener sistemas de automatización y control para operaciones de misión crítica. Entonces, como les venía diciendo, en una gran superficie el suministro de agua es crítico para poder atenderlo. Entonces se puede llegar a automatizar de tal forma que empecemos a reducir lo más posible la falla de estos equipos y de estos elementos también.
También una alerta temprana y notificación masiva, ya sea por medio de sirenas, ya sea por medio de mensajes de texto, ya sea por medio de otros métodos que se pueden llegar a tener también. Y comunicación y datos también que estén frecuentemente analizándose por las personas que toman decisiones también. Acá tenemos también algunas soluciones que podemos ver apoyados en los consejos municipales de gestión de riesgo, consejos departamentales o la información que tenga la ciudad o el municipio para poder nosotros empezar a tomar ciertas decisiones. Acá tenemos algunas soluciones, como las plataformas tecnológicas basadas en sistemas de información geográfica, nos permiten una visualización clara de las áreas de riesgo, facilitando la toma de decisiones basada en información precisa y esa información que está en línea. Solucionan el desafío de la lentitud de la respuesta también, ya que en esta imagen podemos ver que este es un radar que nos va a permitir ver los temas de lluvias, por ejemplo, y humedad. Tenemos probabilidad de lluvia o no. En Bogotá, pues tenemos varios microclimas, entonces es muy importante pues ir monitoreándolos. De esta forma pues, podemos empezar a tomar ciertas decisiones. Acá pues es el mismo mapa que les estaba mostrando, pero pues ya acá con las nubes y con la identificación ya de las lluvias que se pueden llegar a presentar. Y tenemos también algunos procedimientos de respuesta a emergencias. Lo que en algún momento nosotros conocíamos como PONS o procedimientos operativos normalizados, que también está cambiando un poco esto hacia algunos procedimientos de respuesta a emergencias, en donde son protocolos específicos que indican cómo actuar ante cada tipo de emergencia que se puede llegar a presentar, basado en la materialización de la amenaza, y que permiten que cualquier persona, sin importar su cargo, puedan actuar correctamente en los primeros segundos críticos apenas se desate una emergencia al interior de esta organización. Entonces, procedimiento operativo normalizado, pues no dice mucho, pero si lo cambiamos frente a procedimiento de respuesta a emergencias frente a la amenaza X, frente a la amenaza Y, pues cambia un poco. Y es así como se puede estructurar con un objetivo, con un alcance, con unas condiciones de activación, con roles y responsabilidades, con una secuencia paso a paso, con recursos requeridos. Ya puede ser en un flujograma, ya puede ser en texto, dependiendo pues de la cultura que se tenga al interior de la organización, lo que mejor funcione para la organización, muchísimo mejor. Y es así como se puede tener algunos procedimientos, como por ejemplo, con procedimientos para conato de incendio, para fugas de gas, para tormenta eléctrica, para emergencia médica, para un tiroteo interno, por ejemplo, para una evacuación general y otros para escenarios específicos. También puede ser unas evacuaciones parciales también, un procedimiento de qué hacer si falla el suministro de agua, qué hacer si falla el suministro de luz. Eso es muy importante poderlo tener supremamente claro para que la continuidad del negocio, la continuidad de los servicios críticos que tiene esta infraestructura no se vean afectados. También vemos algo de información prospectiva y es muy importante que nosotros podamos llegar a lograr tener intervención prospectiva, ir pensando a futuro que esto hacia dónde puede evolucionar, ya sea en el momento de una aglomeración de público o ya sea en temas de cambios climáticos también. Estos son unos ejemplos de algunas herramientas de intervención prospectiva que podemos llegar a tener como herramientas que permitan hacer pronósticos de clima. Si está haciendo mucho calor dentro del complejo comercial, dentro de esa gran superficie, nos puede llegar a generar complicaciones. Si está haciendo mucho frío, pues también, pero principalmente mucho calor nos puede llegar a generar ciertas complejidades que vamos a tener que empezar a tener en cuenta, prepararnos, tal vez tener más puertas abiertas, tal vez tener algunos sistemas de ventilación, tal vez subir el aire. Bueno, ahí se empiezan a generar ciertas herramientas para poder empezar a controlar ese tipo de situaciones. Igualmente, tenemos también los planes de emergencia y contingencia, que ya son el plan de gestión de riesgo, contiene ese plan de emergencia y contingencia, en donde es una herramienta que operativiza la respuesta dentro de ese plan grande que nosotros tenemos. El plan de emergencias y contingencias se elabora por un escenario o por un tipo de evento. No solamente sería el procedimiento, sino ya un plan un poco más estructurado, especialmente en lugares con afluencia masiva de público. Entonces, si tenemos una aglomeración de público o afluencia masiva de público, hacemos un plan de emergencias y contingencias que está dentro en el marco de nuestro plan de gestión de riesgo para ese tipo de escenario puntualmente. ¿Qué componentes tiene principalmente? Una identificación de amenazas, unos escenarios de riesgo, una organización y roles de respuesta, unos recursos disponibles y rutas de evacuación, una coordinación con autoridades y actividades externas, planes de operativos específicos como el plan de evacuación, el plan contra incendios, el plan médico. Normalmente, cuando se van a hacer eventos masivos al interior de una institución,
la municipalidad pide principalmente ese plan de emergencia y contingencia para ese evento puntual. En ese evento puntual se tiene que tener en cuenta todas estas variables para poderlo presentar y que les den los permisos específicos, con otra gran cantidad de datos también. En algunos centros comerciales se tienen planes independientes de emergencia y contingencia para una operación interna puntualmente también. Entonces, tenemos también algunos sistemas de alarma y de alerta importantísimos que se tienen que implementar al interior de estas instituciones. Como bien lo dice su nombre, es una gran superficie, y una gran superficie tiene que tener la posibilidad de tener un sistema de voceo y un sistema de control robusto para poderle llegar a todas las personas que están dentro de esta infraestructura. De tal forma que existen sistemas de alarma y de alerta en donde no solamente es una sirena, sino también se puede llegar a dar señales puntuales de evacuación, por ejemplo, una voz que se oiga nítida, pero supremamente fuerte para que todos la oigan, en donde indique cuáles son las instrucciones a seguir frente a diferentes rutas de evacuación. Por ejemplo, las personas que se encuentran en esta área del complejo comercial o de la gran superficie, por favor diríjanse a la puerta que queda, a la puerta número 2, que queda en la parte norte del centro comercial. Las personas que están en la parte Y de este complejo tienen que dirigirse hacia la parte de enfrente. Entonces, de tal forma que se logre disgregar mucho las personas para poderlas distribuir a lo largo y ancho de la infraestructura y que no colapse una sola salida de emergencia. Entonces, en esa estrategia de evacuación es muy importante. Pedimos disculpas a nuestros participantes. En este momento nuestro experto presentó un inconveniente con el internet, pero pues ya en unos segunditos, minuticos, él se conecta. Pedimos mil disculpas. Bueno, creo que ya volví. ¿Me pueden confirmar si ya estamos transmitiendo nuevamente? Sí, señor. Acá te vemos y te escuchamos perfectamente. Bien, listo, buenísimo. Entonces, íbamos en estos sistemas de alarma en donde es importante que podamos distribuir a las personas por la infraestructura de tal forma que no colapsen hacia una sola salida, sino que en la estrategia de evacuación que se haya generado, podamos llegar a distribuir a las personas en las diferentes salidas que se tienen en esta infraestructura y empezar a dirigir a las personas. Para esto, pues los sistemas de alarma no solamente deben ser unas sirenas, sino deben ser sistemas de voceo en donde se pueda escuchar muy clara cuáles son las instrucciones que se tienen en este momento. Recuerden que en estas grandes superficies pues hay temas de eco, de no se oye muy bien, si ponemos un parlante no se va a oír para nada, tal vez si es un megáfono no se va a escuchar muy bien también. Para eso existen sistemas de alarma y de voceo más especializados donde nos van a permitir una nitidez clara frente al mensaje que se va a entregar, de tal forma que se pueda generar un sistema de alerta y notificación masiva a todas las personas que se encuentren, más si es una... Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Excusas por el problema técnico, parece que se cerró la sesión por alguna razón, pero bueno, continuamos acá. Entonces, íbamos en los temas de cuáles son los recursos que nosotros podemos llegar a tener importantísimos al interior de esta infraestructura, y vamos en los sistemas de voceo, en los sistemas de alarmas, en donde sean muy claros, también una comunicación efectiva frente a cómo nosotros podemos llegar a tener unos sistemas de alerta y notificación, canales de comunicación y unos mensajes cortos y claros en el momento de llegar a presentarse algún tipo de emergencia. Igualmente, también tenemos una ejecución de simulacros de evacuación y hacer unos simulacros con frecuencias seguidas, de tal forma que las personas que operan esta institución logren llegar a tener la posibilidad de interiorizar mucho más esos protocolos y esos procedimientos también. Igualmente, estos escenarios de simulación y simulacros no solamente son para los eventos masivos o para evacuación, sino también, por ejemplo, qué interesante hacer una simulación de que se fue el agua, interesante hacer una simulación de que no hay luz y demás, de tal forma que logremos llegar a tener una interacción clara y una operatividad clara frente al tema. ¿Cuáles son las funciones de un puesto de mando unificado? El puesto de mando unificado es la instancia táctica de coordinación durante una emergencia real que se puede llegar a presentar o un simulacro, donde confluyen todos los actores involucrados, diferentes instituciones también.
Algunas de sus funciones son centralizar la información en tiempo real, tomar decisiones conjuntas, asignar recursos y coordinar apoyo externo y mantener la comunicación con el nivel distrital o nacional en dado caso que sea necesario. En el plan de gestión de riesgo de emergencia y desastres se activan las emergencias ya sea en un nivel 2, nivel 1, nivel 3, dependiendo de los niveles que se tengan al interior de la organización y de tal forma pues invitan a diferentes instituciones a este puesto de mando unificado. El puesto de mando unificado es el cerebro operativo del sistema donde todas las decisiones pasan por una sola voz, evitando la duplicidad de las respuestas. Esa es la parte importante de este puesto unificado, puesto de mando unificado. Entonces, tenemos varios conceptos frente al plan de gestión de riesgo, a los procedimientos, a los planes de emergencia, a los comités municipales de gestión de riesgo, al puesto de mando unificado. Y acá tenemos un resumen breve. Igualmente, salen nuevos desafíos, como son los vehículos eléctricos, como las patinetas eléctricas. Entonces, ya no solamente tenemos en los parqueaderos de esta institución o de esta infraestructura, no solamente vehículos a gasolina, sino ahora tenemos vehículos a gasolina, tenemos vehículos a gas, tenemos vehículos eléctricos, tenemos patinetas eléctricas que posiblemente están deambulando estos elementos por diferentes partes de esa gran superficie. Entonces es muy importante que esa fase de conocimiento de riesgo, pues en ocasiones no solamente se da una vez al año o una vez al mes, sino tal vez en el día a día se va reconociendo cuáles son los elementos que llegan a sumarle a un nivel de riesgo superior. Y es aquí donde también es muy importante medir las distancias de recorridos, todo esto basado en la NSR10, en donde nos da unas indicaciones muy claras de por dónde deberían evacuar las personas, cuáles son las distancias más lejanas a las cuales tenemos que recorrer las personas que están dentro de este complejo para poder llegar a las salidas de emergencia. Y también se puede apoyar uno muchísimo con algunas simulaciones por medio de software especializado y software tecnológico en donde tengamos la simulación de las salidas y flujos de evacuación que se realizan estas simulaciones por medio de software que nos van a permitir dar una interacción mucho más clara frente a este tema. Aquí voy a poner a correr una simulación. Bueno, no se puede poner a correr, pero bueno, este tipo de simulaciones nos van a permitir, por medio de la parametrización, identificar por dónde deben salir las personas, si los tiempos se amplían mucho, si hay mucha acumulación de personas en diferentes sitios. De tal forma, pues que nosotros vamos a poder identificar mucho mejor las amenazas y las vulnerabilidades dentro de esta institución. Voy a avanzar un poco más rápido. Bueno, recuerden que la gestión de riesgo ante emergencias y desastres es aumentar las capacidades, disminuir las vulnerabilidades, de tal forma que pese mucho más la prevención y no tanto la amenaza. Y en cada elemento que nosotros vamos sumándole, pues vamos aumentando y aumentando y aumentando capacidades, de tal forma que podamos tener un mayor sentido de seguridad y menor sentido del riesgo. También recuerden que tenemos muchas posibilidades para poder interactuar con diferentes protocolos, procedimientos, ya sea físicos, carpetas, procedimientos digitales, gran cantidad de posibilidades. Al igual que también hacer estos simulacros, estas simulaciones al interior de la organización es muy importante, con lo que se logre llegar a tener, con los elementos que se lleguen a tener y también una personalización muy clara frente a la naturaleza del negocio, a la naturaleza de esta gran superficie también. Esta es una foto pues que es en París, donde los vehículos de incendio son mucho más delgados para que puedan deambular por las calles, diferente a un vehículo de bomberos grandísimo como los de Estados Unidos. Si tenemos que tener señalización especializada de por favor aquí no entre, por favor aquí entre con estos elementos, por favor cuidado con si estamos en un zoológico, si estamos en algún sitio donde tengamos animales, pues tiene que ser una señalización muy específica también. Y poder llegar a tener todos los recursos disponibles de tal forma que nosotros podamos llegar a tener todas estas estrategias completas para poder interactuar de forma coordinada, ya que tenemos múltiples vidas de personas al interior de esta gran superficie. Bueno, y es así como vamos llegando al final de nuestra conferencia el día de hoy. Esta es la bibliografía en donde ustedes pueden encontrar más información del tema y pues vamos a pasar a las preguntas, por favor. No sé si tienen preguntas en el chat y si no, pues entonces pasemos a la evaluación. Muchas gracias. Sandra, procedamos a las preguntas. Ingeniero, Sandra tiene problemas con el audio, entonces no hay preguntas de nuestros asistentes en este momento, entonces vamos a ir con el sondeo final. Bien, muchas gracias.
La pregunta 1 nos dice, el plan de gestión de riesgos de emergencias y desastres integra A, prevención y respuesta, B, solo emergencias, C, solo brigadas. Bien. ¿Vamos a tener participación del público o la resolvemos directamente, Fernando? Bueno, ya tenemos los resultados de la primera pregunta y nos dice A, prevención y respuesta 80%, B, solo emergencias 0%, C, solo brigadas 20%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, doctora Aristizábal? Bien, Fernando, muchas gracias. Entonces, efectivamente es prevención y respuesta. La idea es que no solamente sea emergencias, no solamente brigadas, sino sea un gran plan de gestión de riesgos de emergencias y desastres que integre los tres componentes que hablamos inicialmente: conocimiento, reducción y manejo. Y también se integra la prevención y la respuesta. Conocimiento y reducción es la prevención y la respuesta pues es la respuesta. Entonces es importantísimo pues que quede muy claro que la gestión de riesgos de emergencias y desastres incluye la prevención y la respuesta. Muchas gracias. Perfecto, doctora Aristizábal, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, el enfoque en multiamenaza aborda A, un solo riesgo, B, varios riesgos, C, riesgos laborales. Estos son los resultados de la segunda pregunta. El enfoque multiamenaza aborda A, un solo riesgo, 0%, B, varios riesgos, 86%, C, riesgos laborales, 14%. ¿Cómo les fue con estos resultados, doctor Santiago? Bien, Sandra, muchas gracias. Entonces, efectivamente es el enfoque hacia varios riesgos. El enfoque multiamenaza pues nos indica que hemos de tener en cuenta varias amenazas que se llegan a identificar. Vimos un listado también en la presentación frente a tecnológicos, biológicos, sociales y otros que tal vez de pronto sean muy puntuales de ese tipo de infraestructura. Entonces, efectivamente, pues son varios riesgos los que se pueden llegar a identificar en este enfoque multiamenaza. Perfecto, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres coordina A, simulacros y planes, B, auditorías internas, C, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres coordina A, simulacros y planes, 88%, B, auditorías internas, 6%, C, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, 6%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor? Bien, Sandra, entonces efectivamente también coordina los simulacros y planes que se tengan dentro de su jurisdicción. Este Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en la jurisdicción en la que esté intenta obtener información de los planes de gestión de riesgo que tengan las organizaciones que están en su territorio y al igual que coordina los simulacros grandes que se tengan en ese municipio, departamento o en los cuales se ha invitado también para poder aportar en el momento en que se llegue a presentar alguna emergencia grande en su municipio, en su departamento. Entonces, bien, Sandra, efectivamente, así es. Muchas gracias, doctor Santiago, por estar con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos. Gracias por la participación y esperamos pues vernos el siguiente año ya con nuevas temáticas, profundizando en algunos temas de los que vimos este año y en años anteriores. Y bueno, todo un honor poder compartir con ustedes este espacio durante este 2025. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros participantes. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros.
Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. En Positiva queremos que estemos siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escanea el código en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. También invitamos a los habitantes de Popayán para que participen en el campamento Brigadas de Emergencia, una experiencia única ante respuestas de emergencia. Inicia el día 6 de noviembre a la 1 de la tarde, culminando el día 7 de noviembre a la 1 de la tarde. Igualmente aprovechamos para invitar a los habitantes de Ibagué para que participen de nuestro 5º Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el día 13 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.